Saludos amigos de Diver Instructor, estamos ya en el vídeo número 3 de la serie dedicada al curso de Compression Diving. En este vídeo vamos a tratar la física relacionada con el buceo. El curso de Compression Diving está en la frontera con el buceo técnico y por eso es muy importante que aquí conozcáis a profundidad la física relacionada con el buceo, porque es lo que os permitirá saber por qué pasan las cosas. Y si os gusta el vídeo, no olvidéis de darme un like, sobre todo dejarme un comentario. Y si no estáis suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo. Vale, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿de acuerdo? En la que empezamos con la física relacionada con el buceo, ¿vale? Y la física relacionada con el buceo empieza siempre por Torricelli. Torricelli es el que descubrió la presión atmosférica, ¿vale? Y él lo descubrió con el experimento ese que hacía de intentar demostrar que el espacio vacío existía, ¿vale? Con la probeta, el mercurio y todo eso, ¿vale? Ah, ¿que no sabéis cómo hizo el experimento? Pues yo os lo explico. Claro, Torricelli en la época en que vivió no sabían qué es lo que había más allá de la atmósfera terrestre, ¿vale? Y bueno, la gente especulaba, pues decían, no, está Dios, otros no, hay un montón de éter, o hay otras cosas, ¿vale? Y Torricelli era uno de los que decía, más allá de la atmósfera terrestre no hay nada, absolutamente nada. Como no tenían cohetes para ir a comprobarlo, pues se tuvo que inventar un experimento. Él lo que hizo fue coger una palancana llena de mercurio y dentro le metió una probeta de 1 metro de largo, ¿vale? Una probeta es un tubo de cristal de 1 metro de largo y 1 centímetro cuadrado de sección, ¿de acuerdo? Él, cuando la probeta estuvo completamente llena de mercurio, la puso en posición vertical, de manera que la parte cerrada quedó arriba y la parte abierta quedó dentro del mercurio de la palanca, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Que como el mercurio es un metal que pesa mucho, ¿vale? Es un metal líquido que pesa mucho, pues ese mercurio bajó un poco, ¿vale? De manera que dentro de la probeta, en la parte de arriba de la probeta, nos quedaba un espacio vacío. ¿Por qué? Porque Torricelli preguntó, si yo no he dejado entrar nada dentro de la probeta, porque la parte abierta de la probeta sigue estando dentro del mercurio, que alguien me explique qué hay aquí. Aquí no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni nada, de nada, de nada. Demostró que el espacio vacío existía, ¿vale? Muy bien. Aparte, se dio cuenta de que cada vez que realizaba el experimento en diferentes sitios le daba diferentes lecturas. Siempre que lo realizaba a nivel del mar, siempre en la probeta le quedaban 760 milímetros, una columna de mercurio de 760 milímetros, ¿de acuerdo? No sé si os suena el dato. Vale, cuando él realizaba el mismo experimento en un pueblo que estaba en una montaña, pues dentro de la probeta le quedaba menos mercurio, o sea, la parte de espacio vacío era más grande. Entonces él pensó, ¿por qué ocurre esto? Aquí tiene que haber una constante y una variable. ¿La constante cuál era? Lo que pesa el mercurio. El mercurio pesará lo mismo en todos lados, ¿vale? ¿Cuál es la variable? La cantidad de aire que nos queda encima de la palancana, ¿vale? El aire que pesa, que en aquel momento no lo sabíamos, ¿por qué? Porque cuando yo pongo la mano así, yo no noto el peso del aire. Lo que pasa es que la presión que ejerce el aire la ejerce en todas las direcciones igual. Y yo noto la presión por aquí, o sea, la presión se ejerce por aquí y por aquí de la misma forma. Como se contrarrestan, pues yo no noto el peso del aire, ¿de acuerdo? Pero el aire pesa, ¿vale? Entonces Torricelli dijo, ¿cuánto pesará el aire? Ahora ya sé que el aire pesa. ¿Por qué pesa? Porque el aire que está encima de la palancana empuja el mercurio hacia abajo. Como en el tubito hay un espacio vacío que ejerce una succión, el mercurio con el peso del aire más la succión sube por la probeta. Cuanto más pesa el aire, cuanto más abajo estamos, más cerca del nivel del mar estamos, más pesa el aire, más ejerce presión hacia abajo, más mercurio subía por dentro de la probeta. Entonces Torricelli pensó, vamos a ver si también descubro cuánto pesa el aire. Y Torricelli pensó que una columna de aire de la misma sección que la probeta, o sea, 1 centímetro cuadrado, hasta que se acabe el aire, tenía que pesar exactamente lo mismo que el mercurio que había dentro de la probeta. Entonces, lo único que tenía que hacer era meter el dedito por debajo, sacar la probeta, vaciarla dentro de una báscula y pesar ese mercurio. ¿Y sabéis cuánto pesó el mercurio? Pues 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces Torricelli dijo el peso del aire o la presión que ejerce el aire es de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Véngase a decir, 1 bar de presión. Que hubo una época en que a esto también se llamó un TOR, en honor a Torricelli, ¿vale? Vale, pues así es como apareció
la presión atmosférica. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos aparecerá otro, si quiere, a ver, vale. Y nos aparecerá otro personaje de la historia del buceo, que es el señor Pascal. ¿Qué quería hacer Pascal? Quería hacer lo mismo que Torricelli, pero bajo el agua, ¿vale? Nada, es broma. Pascal descubrió, o Pascal pensó lo que os acabo de decir antes, que la presión se ejerce igual en todos los sentidos, tanto por aquí como por aquí. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró, él cogió un tonel de estos de madera, ¿vale? Que había contenido vino o ron o lo que fuera, no sabemos, y lo llenó de agua. Encima del tonel le enroscó una manguera, ¿vale? Y empezó a elevar la manguera, y le empezó a echar agua dentro de la manguera. A medida que la manguera se iba llenando de agua, el tonel explotó, ¿vale? Cuando la manguera ya estuvo bastante llena de agua, el tonel explotó. ¿Por qué? No explotó, empezó a chorrear por todos sitios. ¿Por qué? Si era una manguera que tenía 1 centímetro cuadrado de sección nada más. ¿Cómo es posible que ese centímetro cuadrado de sección le hiciera eso al tonel? Simplemente porque la presión, como él predijo, se expande hacia todos lados igual. No importa que solo ejerzas una presión de 1 centímetro cuadrado, lo que importa es que esa presión, como el agua no es compresible, yo puedo coger 2.000 litros de aire y meterlos dentro de una botella de 10 litros, ¿vale? Pero no puedo coger 11 litros de agua y meterlo dentro de una botella de 10 litros. Es imposible, ¿de acuerdo? El agua no se puede comprimir. Las moléculas de aire sí se pueden comprimir, pero las moléculas de agua no se pueden comprimir. Lo que decíamos, yo no puedo coger 2 moléculas, yo puedo coger 2 moléculas de aire y hacer que se junten, ¿vale? Pero no puedo coger 2 moléculas de agua y hacer que se junten más, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir que, a medida que bajemos a las profundidades, la presión vaya aumentando progresivamente de la misma forma. O sea, cada 10 metros de profundidad aumentará 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque en un tubito de 10 metros de largo y 1 centímetro cuadrado de sección cabe 1 litro de agua. Y 1 litro de agua pesa 1 kilo, ¿vale? Bueno, depende si es dulce o salado, ¿vale? Pero más o menos pesa 1 kilo. Entonces, pues bueno, pues Pascal descubrió la presión hidrostática, ¿vale? O nos explicó la presión hidrostática. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y, como todos sabéis, los buceadores casi nunca trabajamos con presiones atmosféricas ni con presiones hidrostáticas. Trabajamos con presiones absolutas. ¿Qué es la presión absoluta? La suma de las dos, ¿vale? Lo que pesa el aire más lo que pesa el agua. Si yo estoy a 20 metros de profundidad, sé que van a haber 2 bares de presión de agua. Y encima de ese agua, si estoy a nivel del mar, habrá 1 bar de presión del aire. Por lo tanto, 20 metros de profundidad, yo tengo 3 bares de presión, ¿vale? Si no estoy a nivel del mar, estoy en un lago de montaña, pues será lo que pese el agua, a 20 metros habrá 2 bares, más lo que pese el aire, que ya no será 1, será 0, lo que sea, ¿vale? Y por eso cuando hacemos inmersiones en lagos de alta montaña, pues hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de salir del agua es un problema. Esto lo veréis en el cuarto vídeo. Ok, vamos a continuar. Otro personaje famoso, otro héroe de la película de nuestro cuento de hadas, del buceo, el señor Henry. El señor Henry nos explica que dentro de los líquidos hay gases metidos ahí, ¿vale? Es el inventor de todas las bebidas gaseosas, ¿vale? Él es el inventor, si con su método pues conseguimos tener bebidas gaseosas como la Coca-Cola, la Fanta, la Pepsi, la casera y todos estos elementos, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto de las bebidas gaseosas? Vale, pues el señor Henry nos explica que cuando tenemos un líquido, y de hecho no solo funcionan los líquidos, sino que funcionan cualquier otra materia, ¿vale? Pero nos vamos a centrar solo en los líquidos. Cuando tenemos un líquido, los líquidos, como hemos dicho antes ya con Pascal, son incompresibles. Yo no puedo coger 2 moléculas de agua y ponerlas más juntas, no puedo, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir? Que entre esta molécula y esta molécula hay un espacio, ¿vale? Hay un espacio y ese espacio se va a mantener siempre igual, ¿vale? Pues los gases, como sí son compresibles, cuanta más presión le metamos a ese gas cuando está encima del líquido, más moléculas de gas vamos a poder meter entre molécula y molécula de agua,
o de líquido, ¿de acuerdo? Y es por eso que cuando nosotros buceamos, bueno, y antes de bucear, ahora mismo dentro de nuestro plasma hay un montón de nitrógeno y oxígeno metido. Y cuando nosotros vamos a bucear, como lo que estamos respirando es una mezcla de gases, sea aire, sea nitro, sea trimix, con una presión más alta, al haber más presión, vamos a conseguir meter más gases dentro del plasma y luego el plasma lo distribuirá alrededor del cuerpo, ¿vale? Como os he dicho otras veces, el problema de bucear no es que estemos debajo del agua, es que estamos respirando gases a presión. Y esos gases a presión, según nos explica el señor Henry, se van a meter dentro de nuestro cuerpo y luego vamos a tener que esperar a que salgan para que no se produzca una enfermedad de descompresión. ¿Qué sería una enfermedad de descompresión? ¿Vale? Vamos a explicarlo así con el método Coca-Cola, o si sois más de la Pepsi, con el método Pepsi. ¿Vale? Cuando en la fábrica, en la embotelladora de estas marcas o de cualquier otra, ¿vale?, de bebidas carbónicas, van las botellas, ¿vale? Van las botellas por una cinta transportadora, van con una manguera y lo llenan de líquido, pero ese líquido, la Coca-Cola, la Pepsi, lo que sea, no tiene gas todavía, ¿vale? Fijaros de que entre lo que queda de líquido y el tapón hay un espacio, ¿vale? Siempre queda un espacio, ¿vale? Pues antes de meterle el tapón a la botella, la presurizan y le meten presión ahí dentro, de manera que en el espacio que queda entre el líquido y el tapón hay gas carbónico, se llama bebidas carbónicas, gas carbónico presurizado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego esa botella, una vez ya puesto el tapón, va a ir a una caja, de la caja va a ir a un palet, del palet va a ir a un camión, del camión va a ir a un almacén, del almacén va a ir a un supermercado, del supermercado va a ir a la cesta de nuestra compra, luego va a ir a nuestra nevera y al cabo de X días, yo voy a quitar el tapón, ¿de acuerdo? Desde que nosotros hemos metido la presión ahí hasta que vamos a quitar el tapón, el gas que había presurizado en el espacio que queda en el cuello de la botella se ha infiltrado, gracias a la ley de Henry, se ha infiltrado dentro del líquido. Entonces, bueno, pues ha tenido unos cuantos días para meterse ahí, ¿vale? Y yo estoy en mi casa, saco la botella de la nevera, la miro así y no veo gas. El gas no se ve, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tapón está puesto y dentro de la botella todavía tenemos presión. Y esa presión que hay todavía dentro de la botella es la que va a mantener ese gas disuelto, ¿vale? Disuelto, porque el gas se disuelve. Eso que he dicho yo, de que el gas se va metiendo entre molécula y molécula de agua, se llama disolución. El gas se va a disolver dentro del agua. Igual que un azúcar dentro del café, que movemos así la cuchara y el azúcar desaparece, pues el gas pasa lo mismo. Y esto lo realiza la presión, ¿vale? Esa presión que le hemos metido en el cuello de la botella. Vale. ¿Qué más? Claro, yo tengo la botella, la saco de la nevera, todavía no saco el tapón, pero yo el gas no lo veo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía hay presión. Amigo, pero en cuanto yo retire el tapón de la botella, ¿qué va a pasar? Que la presión va a caer de los 2 o 3 bares que hay dentro de la botella a 1, que es lo que hay aquí, ¿vale? Como la presión que mantenía el gas disuelto dentro de la botella ya no está, y además ha caído de golpe, ¡pum!, dentro de la botella, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer un montón de burbujitas de gas, ¿vale? Hace como un pequeño bleve, ¿vale? Al caer la presión, las burbujas tienen tendencia a expandirse, a agregarse entre ellas y expandirse, ¿de acuerdo? Y por eso vemos que van saliendo esas burbujas después de haber quitado el tapón, después de que hemos descomprimido la botella, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por eso tenemos que hacer la descompresión, para que nosotros no nos convirtamos en esa botella de bebida carbónica, que cuando regresemos a la superficie, en lugar de regresar a una velocidad que permita que esos gases se expandan, subamos a una velocidad que permitan que esos gases que se han introducido dentro de nuestro cuerpo vayan saliendo sin expandirse, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de la descompresión, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos va a salir otro fenómeno de estos, el señor Graham, ¿vale? El señor Graham le da un media vuelta de tuerca más al tornillo y nos explica además que ese gas que gracias al señor Henry se va a meter dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? La velocidad de entrada y salida del gas de cualquier tejido de nuestro cuerpo, ya sea la mielina, ya sea el plasma,
ya sea el hígado, ya sea los músculos, ya sea los tendones, ya sea los huesos, ¿vale? Cada una de estas cosas que acabo de nombrar tiene una densidad diferente, ¿vale? El hueso es más duro que el músculo, esto lo sabe todo el mundo, ¿vale? Y el músculo es más duro que la sangre, y la sangre es más dura que la mielina. La mielina es ese aceite lubricante que tenemos en el cerebro, ¿vale? Muy bien. Vale, pues Graham lo que nos explica es que la velocidad de entrada y salida del gas de cada uno de estos tejidos dependerá de la densidad del tejido. Será más lenta cuanto más denso sea el tejido. Dicho, como lo diría él, establece que las velocidades de difusión o efusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas masas molares. Vamos a decirlo en cristiano. Cuanto más denso es un tejido, más le costará entrar y después más le costará salir. O cuanto más denso es un gas, más le costará entrar y luego más le costará salir, porque con los gases también hay diferentes densidades. No es lo mismo la densidad del helio que la del nitrógeno, no es lo mismo la densidad del oxígeno que la del dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, dependiendo de esas densidades, también tendrá más facilidad para entrar o salir de los tejidos. Y dependiendo de la densidad de los propios tejidos, también tendrá más facilidad para entrar y para salir. Por ejemplo, la mielina, que es el tejido más poco denso que puede ser que tengamos dentro. Ahí la entrada y salida del nitrógeno es rapidísima y es por eso que tenemos los problemas de la narcosis, ¿vale? Por eso, porque la velocidad de entrada del nitrógeno ahí se satura enseguida de nitrógeno. Claro, al saturarse enseguida de nitrógeno, pues nos provoca la narcosis, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando tenemos narcosis? Subimos 2 o 3 metros. Al subir 2 o 3 metros, como la velocidad de salida también va a ser muy rápida, cae de golpe la presión parcial del nitrógeno dentro de la mielina y desaparece la narcosis. Además no deja resecar. Todo es fatal. Muy bien. Vale. La velocidad de entrada y salida también depende de los gradientes de presión, ¿vale? De los gradientes de presión. ¿Qué son los gradientes de presión? Imaginaos que yo tengo el alveolo, ¿vale? Dentro del alveolo que habrá aire, ¿vale? Habrá nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Y fuera del alveolo que habrá sangre, habrá plasma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo respiro, si yo estoy ahora aquí a presión ambiente, pues dentro de mis alveolos hay una cantidad de nitrógeno, hay un 79% de nitrógeno. Y según la ley de Dalton, con ese 79 a un bar de presión que estoy aquí, pues tiene que haber una presión parcial del nitrógeno de 0,79 bares de presión parcial, ¿vale? Al otro lado, ¿qué habrá? Como yo hace rato que no buceo, pues en el plasma también tendré la misma cantidad de nitrógeno, la misma presión parcial de nitrógeno. ¿Hay la misma presión parcial en los dos lados? No hay intercambio de gases. ¿Por qué? Porque el gradiente es cero. El gradiente es la diferencia de presión del mismo gas entre un lado y el otro, de los cuales tiene que atravesar, ¿vale? En este caso, del alveolo. El oxígeno, ¿qué pasa? Que nosotros consumimos oxígeno, nosotros quemamos oxígeno. Por lo tanto, cuando ese plasma llega al alveolo, tiene menos oxígeno que el que hay fuera. En el alveolo, ¿qué cantidad de oxígeno habrá? Pues habrá un 21%, como estamos a un bar, hay una fuerza de 0,21 bares de presión parcial. En el plasma, ¿cuánto habrá? Pues depende de lo que yo haya consumido, pero vamos a suponer que hay 0,18. Como en un lado hay 0,18 bares de presión parcial y en el otro hay 0,21, de donde hay más presión pasa a donde hay menos presión, hasta que se iguala. Los gradientes pasan a ser cero otra vez y ya no hay intercambio de gases. Pero bueno, como la sangre va a ir circulando por ahí, pues continuamente va a haber ese intercambio de gases, ¿vale? Entonces, el paso de un lado al otro de cada uno de los tejidos o del alveolo no solo depende de las masas molares, como nos decía Graham, sino también del gradiente, de la diferencia de presión parcial entre un lado y el otro. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y os presento el perfil de una inmersión, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo esto que hemos explicado antes, cómo se manifiesta dentro de nuestro cuerpo durante las diferentes fases de la inmersión, ¿vale? Antes de meternos en el agua, ¿vale? Por ejemplo, ahora hace un día o dos que no buceo, ¿vale? Entonces, claro, ya llevo un día o dos que no buceo, ¿cómo estarán los gradientes del nitrógeno dentro de mi cuerpo? Estarán iguales, estarán a cero.
¿vale? Porque habrá la misma cantidad de presión parcial en un lado del alveolo que en el otro lado del alveolo. Los gradientes serán cero. Cuando los gradientes son cero, decimos que estamos saturados. ¿Veis? Estamos, antes de meternos en el agua, este es el perfil de la inmersión, antes de meternos en el agua estamos saturados. ¿Vale? Estamos saturados a 0,79 bares de presión parcial de nitrógeno. El oxígeno ya hemos dicho que va a su puta bola. Vale, cuando nos metemos en el agua, vamos a respirar gases a presión. ¿Vale? A medida que vamos bajando, nosotros vamos a tener que respirar el gas para que no se nos aplasten los pulmones, vamos a tener que respirar el aire que respiremos a la misma presión que el agua que tenemos a nuestro alrededor. De eso se encarga la primera y segunda etapa de nuestro regulador, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que yo voy bajando, estoy respirando gases a presión. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro del alveolo hay más presión parcial de nitrógeno que en el otro lado del alveolo. El gradiente ha variado. Ahora tengo más presión adentro que afuera. ¿Qué va a pasar? El nitrógeno va a empezar a infiltrarse, meterse en el plasma y el plasma lo va a repartir por todo el cuerpo, ¿vale? Y eso es lo que va a pasar cuando estemos bajando y mientras estemos realizando nuestra inmersión en el fondo, ¿vale? Que vamos a estar insaturados, ¿vale? Claro, ahora el nuevo punto de saturación a X metros de profundidad, pues ahora ya no es 0,79, a lo mejor el nuevo punto de saturación es 2, ¿vale? No vamos a llegar a 2 inmediatamente, ¿vale? Porque la captación de estos gases no es inmediata, ¿vale? Tarda un poco. En la mielina a lo mejor sí que es más rápida, pero en los huesos, en los músculos, en la sangre, va a tardar un poco más en saturarse, un poco más y horas y a veces hasta días, ¿vale? En saturarse del todo. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que durante el tiempo que nosotros estamos absorbiendo nitrógeno, durante el tiempo que nosotros estamos abajo del todo, estamos insaturados. No hemos llegado al nuevo punto de saturación. Y poco a poco, si fuera tenemos un gradiente de 2 y dentro tenemos un gradiente de 0,79, pues el de 2 se va a mantener porque vamos a estar continuamente renovando el aire con la respiración, pero el de dentro va a subir 0,79, pues 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84, 0,85, 0,86. ¿Entendéis? El gradiente de dentro cada vez va a ser más alto, ¿vale? Llegará un momento, no va a llegar a 2, ¿eh? Para llegar a 2 tendríamos que ser buzos de estos de las plataformas que hacen buceo con saturación. Nosotros no hacemos buceo con saturación, no nos da tiempo en nuestras inmersiones de llegar a saturarnos. Pero sí que ha aumentado la cantidad de gas, de nitrógeno que tengo yo dentro de mi cuerpo. Cuando yo regreso a la superficie, la presión parcial en el alvéolo va a caer, va a bajar, ¿vale? ¿A cuánto? A 0,79 otra vez, porque la presión parcial del nitrógeno aquí en superficie es 0,79 bares de kilogramos parcial por centímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, claro, como aquí arriba yo voy a tener 0,79, pero cuando yo he abandonado el fondo yo ya tenía 1,3, porque he ido acumulando, ya tenía 1,3, pues ahora hay un gradiente de 1,3 a 0,79. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué va a pasar? Con el gas, como dentro hay más presión que fuera, el gas va a empezar a atravesar la membrana permeable para salir de nuestro cuerpo, ¿vale? Y lo vamos a expulsar por la respiración. ¿Qué ocurre? Que si hay demasiado diferencia de presión parcial, que si la presión de fuera baja demasiado rápido o no le damos tiempo a la presión de dentro a que baje, ¿vale? Nos puede pasar como a las botellas aquellas de gas carbónico cuando quitamos el tapón. Y podemos empezar a fabricar, pueden empezar a aparecer, a expandirse burbujas de nitrógeno dentro de nuestro cuerpo. Esto es lo que llamamos una enfermedad de descompresión. Y la enfermedad de descompresión solo se puede producir cuando estamos sobresaturados, cuando nosotros estamos regresando hacia la superficie. Nunca nos aparecerá una burbuja cuando estemos saturados o mucho menos insaturados. Siempre aparecerá cuando estemos sobresaturados, ¿vale? Que hay más presión, quiero decir que hay más presión parcial del nitrógeno dentro de nuestro cuerpo que el que hay afuera, ¿vale? Muy bien. Según Graham, también sabemos de que este nitrógeno va a tardar unas horas en salir de nuestro cuerpo. Por lo tanto, después de cada inmersión, vamos a estar X horas que continuamos estando sobresaturados. Por eso, cuando hacemos inmersiones sucesivas, tenemos que saber cuánto nitrógeno queda en nuestro cuerpo para sumarlo al nitrógeno que vamos a pillar en la segunda o tercera emisión. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Bien, y hasta aquí este vídeo. Abajo en la descripción voy a dejaros más información por si estáis interesados. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like, dejéis un comentario y si no estáis suscritos al canal pues es un buen momento para hacerlo.
vais a ver que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os podáis suscribir a mi canal. La otra es para que podáis ir al siguiente vídeo que está relacionado con este. Y la última es para que vayáis a la lista de reproducción donde está este vídeo junto con los demás.